Cuando tenía 11 años, esto seguro que ya lo conté, y porque lo contás de vuelta, bueno, no sé. Lo cuento de vuelta porque el público se renueva. Cuando tenía 11 años nos hicieron escribir una narración, un cuento en el colegio, y teníamos que poner el título que nosotros queríamos. Me acuerdo que no sabía mucho qué escribir y conté una historia. Conté una historia de el Club Cabeza de Pollo, sí, así se llamaba mi pandilla, pónganle. El Club Cabeza de Pollo. Qué nombre, ¿eh? Estaba jugando en la calle y de repente con una pelotita de tenis jugaban y se le cayó dentro de una cantarilla y no la podían sacar hasta que vino Josecito y bueno, escribí toda esa historia. Claro, pasaron mis compañeros a leer sus historias y todas hablaban cuando miro por la ventana. Ah, sí, el título del cuento. Cuando miro por la ventana. Y yo contaba que cuando miraba por la ventana veía cómo jugaba el Club Cabeza de Pollo con la pelotita. Bueno, eso, sí. Pero ¿qué pasó? Todos mis compañeros, botones, sí, botones, porque la verdad, perdonen que me rían, todos se esforzaron en esta narrativa. Algunos escribían, cuando miro por la ventana, imagino la paz del mundo. Cuando miro por la ventana y veo las aves volar, y claro, lo mío era paupérrimo, ¿no? Era lo más desastroso que había. Bueno, la cosa es que cuando leí mi narración, o cuando narré mi historia, la profe me miró y me dijo, bueno, está bien, no está mal, pero esperaba como algo más profundo. Y me dijo, se nota que no te gusta escribir. Y bueno, sí, después hice como 5 obras de teatro escritas por mí, tuve un blog donde había más de 200.000 personas por mes que lo leían, tengo un podcast, hablo, y bueno, no es por eso, pero por ahí se confundió un poquito. Lo que te quiero decir, siempre todos tenemos algo que contar, y hoy vamos a hablar de eso. Así que, dale, que arrancamos. El podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bares Max. Soy @Davidcito_loco y hoy vamos a hablar de eso que hacemos todas las mañanas con ustedes. Contar algo, sí. Todos tenemos algo de qué contar y ayer, debido a un encuentro que tuve con uno de los mejores podcasters del país, periodista, etcétera, Leo Rearte, del cual no documentamos nada de este encuentro, sí, pero sí, me encontré con Leo Rearte. Muchos de ustedes lo recordarán por Al fin solo, La manzana mordida y... Perdón, no, sí. Hoy estoy desastroso. La manzana rodeada, perdón. Y tantas otras cosas. Y haciendo un análisis de esto, todos tenemos algo que contar. Un poco de historia del podcast, de cómo estamos hoy, de las herramientas que hay para poder transmitir nuestro mensaje. De eso te vamos a hablar hoy y de alguna forma cómo hacemos este podcast. Vamos que arrancamos. Ayer me encontré con Leo, sí, un viejo amigo del podcasting. Él vive en Mendoza, yo vivo en Buenos Aires. Nos pudimos encontrar, conversar. No tuvimos mucho tiempo, pero bueno, por lo menos pudimos hacerlo y encontrarnos un rato. Recordamos viejas historias o anécdotas de cuando grabábamos juntos o de cuando teníamos ese gran grupo llamado La Liga.fm. Algunos de ustedes lo recordarán. Y estuvimos hablando de lo que vemos hoy en el podcasting, en el futuro del podcasting, lo que vemos en lo que es la comunicación. Él me dijo que escuchó toda la keynote de Apple o toda la review de la keynote de Apple y se pudo enterar todo lo que había lanzado Apple gracias que escuchó mi podcast en Spotify, no. En Apple Podcast, no. En YouTube, que está siempre en YouTube, lo estamos subiendo a @BaresMax, se pueden suscribir, se los voy a agradecer. Quiero llegar a los 1000 suscriptores. Estamos en 500, faltan 500.
Pero, ¿en dónde lo escuchó? En X, sí, en X, Twitter, sí, vamos a decirlo de esa forma, porque también de vez en cuando subo los episodios ahí, lo estoy probando y la verdad que tiene mucha llegada, está muy bueno, me doy cuenta que es una buena forma de comunicar. Y hablando un poco de esto de lo que se da con los streamers o los que dicen grabé un podcast, o podemos ver muchas películas que dicen en mi podcast, y son los podcasts de video, sí, que son transmitidos a través de YouTube, Twitch, lo que ustedes quieran. Queda el video y al mismo tiempo también se sube a Spotify y Apple Podcast. Y por eso voy a que todos tenemos algo que contar. Yo siempre tuve cosas que contar y siempre me gustó contar esas cosas que me gustan, me apasionan, como la tecnología. Es un momento de relax, es un momento donde yo trato de hablar con ustedes. Eso es lo que para mí es el podcasting, de alguna forma. Y eso es lo que tengo que transmitir. Pero por ahí vos tenés algo que contar, una historia personal, algo que querés enseñar o algo que querés recomendar o transmitir por una experiencia vivida tuya para que a otros no le pasen y tantas otras cosas más. Hoy se puede hacer de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas, gracias a Dios, como por ejemplo X o el ex Twitter, me cuesta todavía decirle X, donde podemos escribirnos, explayarnos todo lo que querramos. Para mí, una de las redes sociales más viejas y mejor que hoy están. Obviamente sabés que me puedo encontrar en @davidcitoloco. Tenés Instagram si querés contar historias, videos, tenés TikTok, tenés muchas herramientas y tenés YouTube Short. YouTube Short cada vez se hace más popular y rinde bastante. Y también podés hacer videos de YouTube sin tener que mostrar la cara. Podés contar sin tener que mostrar la cara. En mi caso, recurro al audio y porque muchas veces me cuesta poder prepararme para poder ponerme frente a una cámara y encontrar el hueco y el tiempo. Hoy estoy en el estudio mayor, frenado, parado. El estudio mayor, que es mi auto, estamos parados acá como corresponde, grabando este episodio. Y no puedo ponerme a filmar o hacerlo desde acá. Y no encuentro otro momento para hacerlo, pero es mi manera de poder contar lo que a veces quiero contar. En mi caso particular, y lo que hablaba con Leo es que vemos que hay un auge del podcasting en esto, video, audio. Y la mejor combinación es YouTube con Spotify, Apple Podcast y las otras herramientas de audio. Y la conclusión que llegamos que si tenés que estar en todos estos lados. Si querés que tu mensaje llegue. Por ahí no tenés tiempo de hacerlo, eso está perfecto, pero es lo más rendidor. Si también querés buscar alguna retribución económica. Desde mi punto, no lo hago desde la retribución económica porque podemos ver que a medida que va avanzando la evolución de Internet, la devolución económica en cuanto a lo que ponemos rentable se va achicando. Quizás, ¿qué quiero decir con esto? Y esto era un comentario que me decía Leo, siempre bien acertado sus comentarios. Antes una publicidad en un blog, cuando recién salían o cuando empezaron, 2007, 2008, 2009, te podía pagar una cierta cantidad de dinero y hoy a mayor gente que te lee, menos es la cantidad de dinero que te puede pagar una ads de Google, por ejemplo, o de Google AdSense, ¿sí? Realmente las páginas web, podríamos decir, que se terminaron. Algo que me dijo Leo que me quedó dando vuelta a la cabeza es, parece mentira, nunca pensé que las web se iban a terminar antes que el papel. Sí, y realmente es así. ¿Por qué? Porque se trasladó todo esto a las redes sociales. ¿Y por qué no a esto, al audio, al video? Es tan fácil hoy poder transmitir algo que realmente no tenemos barreras para poder hacerlo. El podcasting es algo universal y cuando hablamos de podcasting no hablamos solamente de audio. Hablamos de ponernos frente a un micrófono y contar algo. Obviamente el podcast es una herramienta efectiva, el podcast audio es una herramienta efectiva, útil, no tiene complejidad en cuanto a generarlo, lo puedes hacer completamente gratis con herramientas como Anchor o hoy Spotify Podcaster, así se llama la aplicación, o Podcaster, Spotify Podcaster, perdón.
Y bueno, nada, realmente muy efectiva y lo puedes distribuir a todos los canales de distribución como Spotify, sumamente popular, Google Podcast, Apple Podcast, etc. En mi caso, el audio lo mando desde mi teléfono a LumaFusion. En LumaFusion tengo la plantilla con las ondas de voz que van hablando, grabo el video y desde LumaFusion lo convierto en video el audio, lo subo a YouTube directamente. Me lleva aproximadamente 3-4 minutos. Lo que tarde la subida es lo que hago un poquito más para poder subirlo a YouTube. Pero una gran noticia, dicen que a fin de año YouTube va a estar incorporando el feed. El feed, para los que somos más técnicos en los podcasts, era el archivo, más que nada cuando vos subís un podcast o un archivo de audio a un alojador, por ejemplo en este caso Anchor, te genera un feed. Ese feed lo tenés que llevar a los distintos distribuidores que son Spotify, Apple Podcasts, etc. Ahora lo vas a poder poner en YouTube. Dicen que a fin de año va a ser esto, o las pruebas, y cada vez que vayas subiendo un audio a Anchor, ese feed se va a ir actualizando en Spotify, Apple Podcasts y el día de mañana YouTube, lo cual hace que distribuir tu audio, tu contenido sea muy fácil y, como te dije antes, no tiene barreras, no tiene fronteras. Tu mensaje se puede transmitir a través de audio, también de video si querés, pero si ya podés llegar a YouTube, va a ser mucho mejor. Y YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Es más, a veces busco más cosas en YouTube que en otro lado. Por eso digo que tenés que estar. Y por eso yo llego tarde, porque yo ya estuve al principio cuando escribí en el blog. Después me paré un poco, me dediqué solamente al audio y los canales de distribución de audio, sin darme cuenta que YouTube, si bien muchas veces lo subí, pero no lo impulsaba, es un gran canal de audio también. Hoy puedes encontrar el podcast de Baires Mac en YouTube Music como podcast, así que lo puedes buscar dentro de la sección de podcast también, y tiene mucha llegada. Y por qué no encontrarlo en X y en otras redes sociales también. Lo bueno del video o del audio inclusive, que podemos hacer cápsulas y poner esas cápsulas que se está usando mucho y tienen mucho impacto en Reels, en TikToks, en Short, en diferentes cuestiones. Por ende, todos podemos comunicarnos, todos podemos contar eso que queremos contar. No te frenes, aprovechalo y hacelo. Y de respecto al audio, aunque tengas una cámara encima y mostrándote, cuando contás algo sin que tengan que ver, lo bueno de eso es que es libre para el que lo consume, porque puede ser otra cosa. Cuando muchos requieren de tus ojos, la televisión, algún reel, algún TikTok, algún video de Facebook o algo de eso, o alguna lectura, lo bueno cuando estás contando algo sin que tenga que verte, a través de audio, a través de video, audio, o a través de lo que sea, la otra persona es libre porque te puede escuchar mientras hace otra cosa, y la llegada de la penetración es mucho más fuerte. Lo que llamamos el poder de la radio. De alguna forma, ¿esta es la nueva radio? No lo sé, pero cuando hablo de podcast, hablo de esto. Del potencial de poder contar algo. De la oportunidad a través del podcasting de que puedas contar y transmitir lo que quieras. Y podcasting no es solamente un archivo de audio en Apple Podcast o en Spotify. Es mucho más que eso. Es canales de distribución a tu disposición. YouTube, X, Spotify, Apple Podcast y tantas otras cosas más. Ya sabes que me puedes encontrar en @davidcitoloco en todas las redes sociales, en Spotify, Apple Podcast. Escúchame por Spotify, nos va a ayudar eso. También nos puedes encontrar en YouTube, @bairesmac. Me quedé sin aire hoy. Sí, estoy medio congestionado. Chau, gente. Chau. Y muchas gracias.